Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Esta frase proviene de una canción de un cantante bastante conocido y controvertido, y creo que resume a la perfección el juicio de valor que siempre se tuvo sobre nuestra sexualidad. Mis primeros encuentros sexuales fueron a los 17 años. Esperé bastante, según mi criterio, a mi primer beso, a mis primeras veces. Supongo que fui muy cautelosa y observadora de mi alrededor, de las experiencias nefastas y de gran malestar que habían tenido muchas de mis amigas o conocidas mujeres. Puede que el miedo al qué dirán haya sido el gran protagonista de mi puritanismo adolescente. Lo que sí tengo claro es que desarrollar un pensamiento crítico de la sexualidad me permitió decidir con una actitud más deliberada sobre qué quería y cómo lo quería. Comencé a coger por deseo, a sabiendas que mi objetivo principal era sentir placer y disfrute. Y vaya que sí disfruté, y aún hoy disfruto, al punto de sentirme orgullosamente promiscua. Sí, lo admito, me encanta el sexo y he estado con muchísimas personas a lo largo de mi vida. ¿Qué dice eso de mí? A mi forma de entenderlo, que mi sexualidad es sagrada, es muy mía y sobre todo que está mediada por mi decisión, mi agencia, mi posibilidad de elegir con quiénes quiero compartirla y sobre todo con quiénes no. Y digo esto porque estoy cansada de que se juzgue nuestro valor como mujer por la cantidad de personas con las que nos acostamos. Estoy harta de la doble moral que felicita a aquel hombre que tiene un repertorio extenso y variable de polvos, mientras se castiga, denigra, humilla a la mujer que hace exactamente lo mismo. ¿Será que el problema no es tanto la cantidad de parejas sexuales que hayamos tenido, sino que sientan que las mujeres tenemos el poder de decidir y elegir por nuestra propia cuenta? ¿Puede que tomar las riendas de nuestro deseo y llevarlo a la acción sea lo más revolucionario que podamos hacer? Quiero que las mujeres disfrutemos, que vayamos al frente, que estemos disponibles y dispuestas a ejercer nuestro derecho al disfrute y al placer, o que justamente hagamos uso de nuestro no, que seamos las protagonistas de nuestro propio deseo. Así que atrévete, bailate y gozate tu vida, tal como quieras vivirla. Acá somos varias las putitas golosas, como dijo Luciana Pecker, que nos adueñamos de nuestro deseo, que nos liberamos de aquel que nos destrata para encarnar uno que nos atraviesa y conmueve el cuerpo y el alma. Soy Vicky Tagliati y esto es El Diario de Biqueer, un podcast donde nos asomamos al lado B de la humanidad y la sexualidad. Si te sentís roto, incómoda, curiosa o con ganas de probar, este es tu lugar para evitar preguntas y vulnerabilidades sin filtro. ¿Qué harías distinto en tu vida sexual si no tuvieras miedo a lo que van a decir de vos? Hola gente hermosa, ¿cómo están? Welcome back al diario de Biqueer. Me tomé unas mini vacaciones que no son vacaciones, pues estuve trabajando un montón y haciendo un montón de cositas. Y acá aparezco de vuelta con un nuevo episodio que está vinculado con algunos conceptos que fuimos hablando con Amalita en el vivo de deseo, exigencias y placer en las mujeres. A mí hubo una pregunta que me quedó resonando bastante y es el disparador con el cual arranca este episodio y es ¿cómo construimos el deseo las mujeres? Me pregunto, ¿quién nos enseñó a desear como deseamos? No sé si se lo preguntaron alguna vez. ¿Quién nos enseñó qué está bien y qué está mal en torno a nuestra sexualidad? Son preguntas muy potentes, ¿no? Pero que si hay algo que veo una y otra vez en consulta, en redes, en mi propia historia, es que el deseo no es algo que aparece, que es una fase más de la respuesta sexual humana y ya, sino que el deseo es la más compleja de todas las etapas, ¿no? Y que no voy a hablar tanto del deseo en sí como lo que sucede dentro de los encuentros sexuales, sino como lo previo, ¿sí? En cómo se va moldeando ese deseo, cómo se regula, cómo se disciplina. Y la pregunta cambia, porque podríamos pensar entonces si es tu deseo realmente tuyo, es natural,
¿Es estable? ¿Es inmutable? ¿O más bien está atravesado por el contexto y por todo lo que te enseñaron que deberías ser? Hay una idea que para mí es clave y que va a organizar también todo este episodio, y es que no fuimos educadas para ser mujeres deseantes. Fuimos educadas más bien para ser mujeres deseadas. Y no es un detalle menor porque cambia completamente desde dónde vamos a vincularnos, ¿no? Si piensan un segundo desde chicas, cómo se nos reforzaba a nosotras las mujeres, ¿no? Que éramos lindas, que gustábamos, que alguien se iba a enamorar de nosotros. Pero realmente, ¿cuántas veces nos preguntaron quién nos gustaba a nosotros? ¿Qué nos calentaba? ¿Qué nos daba curiosidad? Si nos masturbábamos o cómo lo hacíamos. Entonces nuestra subjetividad sexual se va armando en base a todas esas representaciones disponibles que tenemos o que no tenemos en realidad. Tal como hablé en el episodio de sexualidades, que si no lo escuchaste, obviamente después de este episodio te vas a escucharlo ya, nuestra sexualidad se constituye como un todo integral biopsicosocial, como aquellas cuestiones que están de alguna u otra manera dadas por nuestra biología, como todos esos procesos mentales a través de los que nuestro cerebro interpreta, percibe, filtra y sobre todo por nuestro entorno social y cultural. Si no hay imágenes de mujeres deseantes en nuestro entorno, ¿cómo vamos a convertirnos en una? Crecemos con una identidad sexual donde el hombre desea, el hombre busca, el hombre propone y la mujer dispone, espera. Y esto está tan naturalizado que ni siquiera lo cuestionamos. Está ahí, listo, ya está. Es como, bueno, un rol adquirido y ni siquiera me voy a preguntar absolutamente nada. No nos vamos a preguntar si esto es realmente así o si lo podemos poner a prueba. Creo también algo, y es que incluso cuando decimos que elegimos, ¿no? No es tan así. Muchas veces elegimos, pero dentro de un margen. ¿Cuál es ese margen? Elegir frente a quienes nos eligieron primero, a partir de aquellos a quienes gustamos. O sea, te hago una pregunta muy concreta. ¿Alguna vez te gustó alguien y no hiciste absolutamente nada al respecto? Porque a mí me pasó muchísimas veces. Muchas veces me gustaron personas, pero yo creía que no era posible acercarme primero hacia esas personas. No porque no quisiera, ¿no? Sino porque no daba, porque no era mi lugar o qué iba a pensar la otra persona. Y mientras tanto ese deseo va quedando suspendido, va quedando en el aire, me hace sentir culpable, me hace sentir vergüenza. Y nos quedamos un poco en ese rol, ¿no? Porque nos enseñaron a esperar, a ser las elegidas, a ser conquistadas. Y hay algo que me parece muy clave decir, y es que solamente se conquista aquello que se considera posible de poseer. ¿Qué lugar ocupamos acaso las mujeres en ese imaginario? Pienso, ¿no?, en la palabra objeto de deseo. Históricamente las mujeres fuimos eso, ¿no? Objetos de intercambio entre varones, y esto es literal, ¿no? Pasábamos de mano de la tutela del padre a la del esposo. No es casual que sea el esposo el que va a pedirle la mano al padre de las mujeres para poder casarse con ella. O sea, venimos de ahí. Si bien esto es algo simbólico hoy en día, no es que es algo literal, en un momento sí que fue real, que necesitaba la autorización el esposo del padre, el hombre necesitaba la autorización del padre de la novia para poder casarse con esa mujer. Aunque hoy en día, hoy eso no sea explícito, esas lógicas siguen operando dentro de nosotras y nosotros desde otros lugares. Seguimos esperando que venga aquel caballero que nos seduzca, que se gane con esfuerzo mi amor, que venza las dificultades, para que ese amor se consume finalmente, que se lleve a cabo. Pues tenemos arraigada la idea de que si es fácil o que no es tan visceral, si no la rema, no se lo trabaja, entonces no vale la pena. ¿En qué momento aprendimos que el amor tiene que ganarse? ¿Acaso no deberíamos entre ambas personas buscar construir con acciones claras el amor
a través del interés, de la apertura, de la disponibilidad mutua. ¿Por qué un varón debería luchar y conquistarme? O sea, ¿qué sucede cuando las mujeres tomamos las riendas de nuestro deseo, de lo que queremos y por supuesto también de lo que no queremos y lo hacemos saber? Aparece una palabra que para mí es central, que es el castigo. Porque cada vez que una mujer se sale de ese guión, pasa algo. Quizá no desde el lugar de la religión o el castigo de la ley o de la familia, ¿no? Del deshonor como antes, pero sí hay un castigo que sigue existiendo, es algo social, es algo simbólico, es algo cotidiano. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si tomás la iniciativa, primero que algunos varones ni siquiera saben cómo reaccionar de esta situación, entonces eso ya nos dice algo. O sea, si falta la posibilidad de que varones se encuentren con esas situaciones o al encontrarse con esas situaciones están estupefactos, es que claramente se sale completamente del guión. Y cuando sacamos de su supuesto rol a la otra persona, se queda sin saber cómo actuar, cómo accionar, no sabe qué tiene que decir, cómo comportarse. Entonces, incluso puede que piense, ¿no? Que se le venga a la cabeza es que soy una lanzada, que soy una osada, que por ende si hago eso es porque soy una mujer de una sola noche. O si, por ejemplo, tenés varias parejas sexuales. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso de mí? Que soy una puta, que soy una promiscua, que me gusta demasiado, que soy una ninfómana. O si decís que sí rápido, ¿no? Es que no te valorás o que no te haces respetar. Por tanto, que no sos una mujer para casarse, ¿no? Una buena mujer. Obviamente que estoy llevando los ejemplos quizá a un extremo, pero sí hay algo que me interesa que nos miremos con honestidad, y es que esto no viene solamente desde los varones, también lo sostenemos entre nosotras, entre las mujeres. Te hago una pregunta y quiero que te la respondas a vos, en serio. ¿Qué pensás cuando te enterás de que una chica estuvo con 2 o 3 personas en una misma semana? ¿Y qué pensás cuando el que hizo exactamente lo mismo es un varón? No te estoy pidiendo que lleves tu cabeza a lo que deberías pensar, sino en lo primero que se te apareció, lo automático, lo que no filtrás y lo que no está mediado por la conducta social esperable, sino lo que el prejuicio que ya tenés adquirido en tu cabeza, ¿no? ¿Son las mismas palabras que usás para describir o dirías exactamente lo mismo? ¿Sentirías las mismas emociones? ¿Harías el mismo juicio de valor de esta situación? Porque ahí, en esa diferencia, obviamente, si es que aparece, no hay una opinión individual, sino que hay un guión aprendido. Un guión que clasifica, que ordena, que decide quién vale y quién no, y que especifica cuál es el comportamiento que denigra o enaltece a una persona. ¿Quiénes son los sujetos activos, los que realmente toman las decisiones y tienen la iniciativa? Y luego los pasivos que se adaptan, se moldean o se conforman con que las elijan, ¿no? Todo eso en función del género y de cómo se vive su deseo. Y la pregunta incómoda también es ¿cuántas veces participamos de eso sin darnos cuenta? ¿Qué hacemos? Nos regulamos, nos vamos midiendo, nos frenamos, y quizá no porque querramos, sino porque sabemos que hay consecuencias y que son reales. Aparece a veces una dicotomía brutal, que es lo que también dije en el vivo y en algún que otro reel de Instagram, de este arquetipo de mujeres, que es o la pura o la puta, ¿no? Una sola letra que marca una diferencia abismal entre cómo vamos a representar a ese tipo de mujer. La pura va a ser la mujer elegible, la respetable, la que vale. Y hoy en día incluso vemos una estética también en redes construidas a través de las tradwife, que no sé si lo tienen este concepto, es las esposas tradicionales, que implican también una serie de colorometría que usan, las formas en que se mueven, de cómo hablan, y determina un poco un estereotipo de mujer. Y por otro lado, tenemos el estereotipo contrario, el de la puta, el de la descartable, la mujer que es vulgar, la que puede usarse, ¿no? La que no sirve para algo serio, para llevarla a la casa de mis viejos, para presentarla
a mis amigos. No es eso, no es para eso, ¿no? Es solamente para la cama. Entonces crecemos intentando no caer de ese lado. Y te pregunto, ¿cuántas decisiones tomaste en tu vida sexual pensando en no ser vista como esa mujer? ¿Cuántas veces dijiste que no, cuando en realidad querías decir que sí? Porque el trasfondo de esa conducta era esta creencia. Y esto no aparece de la nada. ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Si volvemos hacia atrás, podemos recordar un poco cuáles eran los mensajes que nos decían desde chicas, que también lo hablamos un poco en Instagram, de que las mujeres no tienen esa necesidad. Esto es algo que me lo dijo mi mamá. Mami, si me estás escuchando, yo lo recuerdo bien, que me había peleado con un novio formal y ella, tipo, no sé si estaba conociendo a alguien y le dije como que tenía ganas de estar con esa persona y ella me dijo que no, que las mujeres no teníamos esa necesidad. Por supuesto que ahora, pasando tantos años atrás, espero que mamá no sigas pensando eso, pero cómo opera también, ¿no? Esa regulación por parte de las personas más cercanas que nos dicen que tenemos que ser discretas, que nos hagamos respetar, que no seamos fáciles, que no nos acostemos con alguien la primera noche, ¿no? Y qué va a pensar de vos si te vas y ya la primera noche te acostás con él. No da, ¿no? En nuestra sexualidad, obviamente que está medida y mediada por la cultura. El concepto de guardarte, de mantener el sexo como algo sagrado, algo que se lo das, se lo entregás a alguien especial. Y yo me pregunto si a los varones les dijeron lo mismo. Esos mensajes no van desapareciendo, sino que a lo largo de la vida se internalizan, ¿no? Y tenemos que después hacer todo un trabajo para ir desmenuzando y deconstruyendo todas estas creencias. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotras mismas las que luego nos autorregulemos. Esas voces están tan enraizadas en lo profundo de nuestra mente que nos vamos a ir vigilando y limitando para no perder el control, ¿no? Parecería que las mujeres que desean, que tienen proactividad, que activan, son peligrosísimas. ¿Qué podrían poner en peligro en realidad? El deseo deja de ser algo espontáneo, algo que nos atraviesa, que me permito que suceda, que me habite, y se vuelve algo estratégico. Empiezo a desear para gustar, para que me elijan, para no perder al otro, y hasta sentimos que tenemos que dar gracias de que nos hayan elegido. Debemos sentirnos afortunadas de que al fin un hombre me vio y me eligió, me hace sentir especial. Nuestro valor está sujeto muchas veces, por no decir siempre, a la mirada masculina. Incluso esa mirada masculina habita en las mujeres. No tiene que ver con una cuestión de que seamos hombres, mujeres. Estoy hablando de dos géneros bien binario todo, pero esto es bastante heterosexual, gente, este punto, aunque lo podríamos especificar en otro tipo de orientaciones y de relaciones, cómo opera. Porque también siguen operando estereotipos de género en otras orientaciones, por ejemplo, homosexuales. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro capítulo aparte. No se trata de personalizar esto como un ataque a un género determinado, sino como el sentido que le damos al mundo, desde dónde pensamos, desde dónde sentimos, actuamos, qué ponemos en tela de juicio, qué decimos de la actitud de aquellas personas que se salen de lo esperable. Y aunque pensemos que todo esto es pasado, está alejadísimo, no lo es tanto, porque venimos de una historia donde el sexo femenino estaba controlado, nuestra sexualidad regulada, es vigilada, y donde el valor de una mujer estaba directamente ligado a su conducta sexual o justamente a su no conducta sexual. Hoy cambian las formas, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, por ejemplo, a lo que antes llamaríamos, bueno, llegar virgen al matrimonio, le diríamos chica kilómetro cero. Bueno, no le diríamos, yo no le digo, sino que es un concepto de un cierto ámbito muy machista, ¿no? Que dice que las mujeres tienen que tener kilómetro cero, es decir, un body counting, una cantidad de hombres bajos o nulos. Una mujer de alto valor se convierte como tal en tanto
no haya estado con X cantidad de varones. ¿Cómo se sigue regulando nuestra sexualidad femenina a día de hoy, siglo XXI? La pregunta que vaya cerrando un poco esta idea es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se recupera el deseo y la iniciativa en un cuerpo que fue enseñado a frenarse? Porque esto también lo encarnamos con nuestros cuerpos, queridas y queridos. Esto siempre es un ser integral, cuerpo, mente, espíritu, alma. Primero, reconociendo que no es solamente algo individual, no es algo que te pase solamente a vos, es estructural, es algo que aprendimos. Y por eso estaría bien que podamos sacarnos esa culpa con la que cargamos. Después, podemos hacer pequeños movimientos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si empezás a registrar qué te gusta, qué te atrae, qué es lo que te da curiosidad? ¿O qué pasaría si te animaras a dar un pasito? A decirle a alguien, por ejemplo, me gustás, mandarle un mensajito y decirle, quiero verte, me gustaría conocerte. Pero ojo, sin garantías y sin control, ¿no? Sabiendo que existe la posibilidad también de que el otro del otro lado me diga que no, porque eso también es desear. Y por otra parte, a los varones, ¿qué podría decirles o sugerirles? Y es que se revisen también estas creencias, que puedan permitirse salirse de esos roles rígidos, que se abran a la posibilidad de que sea una mujer la que tome la iniciativa y que eso no va a determinar el valor de la relación o de ninguna de las personas que se encuentran en ella. Me gustaría cerrar con esto, y es que el deseo no es solamente algo que sentimos, es algo que nos permitimos. Y muchas veces lo que necesitamos no es más deseo, sino es menos miedo. Menos miedo al juicio, menos miedo al rechazo, menos miedo a ser vistas. Y mucho, pero mucho más permiso para ser mujeres deseantes. En este episodio del Diario de Biqueer hablamos de deseo, hablamos de todos esos mensajes que escuchaste, de las veces que te frenaste, de las veces que dudaste entre lo que querías y lo que quedaba bien por ser mujer. Porque no es que no tengas deseo, es que muchas veces aprendiste a regularlo para encajar, para no ser juzgada, para ser elegida. Y tal vez el movimiento no sea volverte a alguien completamente distinta de un día para el otro, sino empezar a hacerte preguntas, registrar qué te pasa, qué te gusta, qué te da miedo, y de a poco darte permiso. Permiso para explorar, para incomodarte, para dar ese primer paso, aunque no sepas qué va a pasar. Nos escuchamos en el próximo capítulo.